En el estudio de televisión de Madrid. Bajo las luces cegadoras y ante millones de espectadores. Javier López. Un hombre casado de 28 años. Miró directamente a la cámara y pronunció las palabras que cambiarían todo: soy gay. Y he estado mintiendo a todos. Incluido a mí mismo. El presentador se quedó congelado. El público en el plató jadeó colectivamente. Y en ese instante, el teléfono de su esposa comenzó a sonar sin parar con llamadas de familiares horrorizados. Lo que parecía un programa sensacionalista sobre matrimonios en crisis se convirtió en un escándalo nacional. Y Javier, que había entrado como un esposo confundido, salió como un hombre libre pero destrozado. Javier no había planeado esto. Había aceptado la invitación al programa Mi marido no es gay pensando que sería una forma de confrontar sus dudas en un entorno controlado. Quizás incluso para reafirmar su compromiso con su esposa, Elena. Pero durante la entrevista, cuando el terapeuta invitado le preguntó sobre sus atracciones pasajeras, algo se rompió dentro de él. Recordó las noches en vela. Las miradas robadas a hombres en la calle. Y sobre todo, a Miguel. Su mejor amigo desde la universidad. Con quien había compartido un beso prohibido años atrás. No puedo seguir viviendo esta mentira, dijo. Y el mundo se derrumbó a su alrededor. De inmediato, las redes sociales explotaron. Twitter se llenó de hashtags como Javier es gay y escándalo en TV. Con opiniones divididas entre quienes lo aplaudían por su valentía y quienes lo condenaban por traicionar a su familia. Javier salió del estudio escoltado por seguridad, ignorando las cámaras que lo seguían. En el taxi de camino a casa, su teléfono vibraba con mensajes de Elena: ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Y nuestros hijos? No tenían hijos. Pero el plural lo golpeó como un puñetazo, se refería a la familia que habían planeado. Al futuro que ahora yacía en ruinas. Al llegar a su apartamento en el barrio de Chueca, Javier encontró la puerta entreabierta. Elena estaba adentro, empacando una maleta con furia contenida. Te vi en la tele, dijo ella, con los ojos rojos pero la voz firme. Todo el país te vio. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? Javier se sentó en el sofá, exhausto. Siempre lo supe. Pero lo negué. Por ti. Por mis padres. Por la sociedad. Elena soltó una risa amarga. Por la sociedad. ¿Y yo? Fui solo una tapadera. No era justo. Pero en parte lo era. Se habían casado jóvenes, presionados por las expectativas familiares. Javier provenía de una familia conservadora de Sevilla, donde su padre, un empresario católico devoto, siempre había enfatizado la masculinidad tradicional. Elena, hija de inmigrantes progresistas, había creído en su amor. Pero ahora veía las grietas. La discusión duró horas. Elena le reprochó las noches en que él llegaba tarde del trabajo. Las excusas para no intimar. Javier admitió que había luchado contra sus sentimientos. Que había intentado terapia de conversión en secreto. Pero nada había cambiado. Conocí a alguien, confesó finalmente, mencionando a Miguel por primera vez. Elena se derrumbó. ¿Miguel? Tú, amigo. ¿Cuánto tiempo? Solo un beso. Hace años. Pero él me entiende. Elena lo miró con una mezcla de dolor y rabia. Entiende que destruiste nuestra vida por quizás.
Esa noche, Elena se fue a casa de su hermana, dejando a Javier solo con el eco de sus palabras. Al día siguiente, el teléfono no dejó de sonar. Periodistas, amigos, familiares. Su padre lo llamó primero: has avergonzado a la familia. Javier. ¿Cómo pudiste decir eso en televisión? Ven a Sevilla inmediatamente. Javier rechazó la invitación, sabiendo que sería un juicio en toda regla. En cambio, marcó el número de Miguel. Lo hice, dijo cuando su amigo contestó. Miguel. Un profesor de historia de 30 años en Barcelona. Se quedó en silencio un momento. Vi el programa. ¿Estás bien? No. Pero soy libre. Miguel suspiró. Libre. Pero solo. ¿Qué vas a hacer ahora? Javier no lo sabía. Por primera vez en su vida. No había un plan. Solo consecuencias. El escándalo se extendió como un incendio. En el trabajo. Como abogado en un bufete prestigioso de Madrid. Javier recibió un email de su jefe: necesitamos hablar sobre tu situación. Temía el despido. Aunque la discriminación por orientación sexual era ilegal en España. Pero las miradas de sus colegas. Los susurros en los pasillos. Eran peores que cualquier sanción. Uno de ellos. Un compañero conservador. Le dijo directamente: pensé que eras uno de nosotros. Ahora. ¿Cómo confío en ti? Javier respondió con calma: mi vida personal no afecta a mi trabajo. Pero internamente. Dudaba. ¿Había tomado la decisión correcta? El precio era alto: perder a Elena. Alienar a su familia. Arriesgar su carrera. Mientras tanto, Miguel lidiaba con sus propios demonios. Había salido del armario años atrás. Enfrentando el rechazo de su madre. Una viuda devota en un pueblo de Cataluña. Pero ver a Javier en televisión removió viejos sentimientos. ¿Por qué ahora? Se preguntaba. Recordaba su amistad en la Universidad Complutense. Las noches estudiando juntos. El beso impulsivo después de una fiesta. Javier lo había rechazado entonces. Eligiendo el camino seguro del matrimonio. Miguel había seguido adelante. Saliendo con otros hombres. Pero nunca olvidó. Ahora. Con Javier vulnerable. Sentía la tentación de reconectar. Pero también el miedo a ser el otro en esta historia. Javier decidió visitar a sus padres en Sevilla. El viaje en tren fue agonizante. Repleto de pensamientos sobre su infancia, las misas dominicales. Las lecciones de su padre sobre ser un hombre de verdad. Al llegar, su madre lo abrazó con lágrimas. Pero su padre lo miró con frialdad. Esto es una fase. Hijo. Puedes superarlo. Javier negó con la cabeza. No es una fase. Papá. Es quien soy. La cena familiar se convirtió en un interrogatorio. Su hermana. Casada y con hijos. Intervino: piensa en lo que le haces a Elena. ¿Y si tus sobrinos ven esto? Javier sintió el peso de la culpa. Había dañado a todos a su alrededor por su verdad. De regreso en Madrid, Javier se encontró con Miguel, quien había viajado para apoyarlo. Se reunieron en un café discreto. Gracias por venir.
dijo Javier. Miguel sonrió. Siempre estuve aquí. Hablaron durante horas. Reviviendo recuerdos. Confesando sentimientos reprimidos. Pero Miguel fue honesto, no puedo ser tu salvavidas. Javier. Tienes que resolver tu caos primero. Javier asintió. Sabiendo que tenía razón. Esa noche. Solo en su apartamento. Javier lloró por primera vez. No por tristeza. Sino por el alivio mezclado con terror. El camino adelante era incierto. Pero al menos era suyo. Los días siguientes al escándalo trajeron una ola de atención mediática que Javier no anticipaba. Paparazzis lo seguían a todas partes. Capturando fotos de él saliendo del bufete o comprando en el supermercado. Un tabloide publicó un artículo titulado El marido gay que engañó a España. Con detalles exagerados sobre su vida. Javier se sintió expuesto. Vulnerable. En el trabajo. Su jefe lo citó a una reunión, entendemos tu situación personal. Pero los clientes están nerviosos. Toma unas semanas de permiso. No era un despido. Pero se sentía como uno. Javier aceptó. Sabiendo que necesitaba tiempo para recomponerse. Elena. Mientras tanto. Lidiaba con su propio tormento. En casa de su hermana en Valencia. Pasaba las noches revisando fotos de su boda. Preguntándose dónde había fallado. Lo amaba de verdad. Le confesó a su hermana. Pero ahora veo que nunca fue recíproco. Su familia la apoyaba. Pero las llamadas de amigos curiosos la agotaban. Decidió buscar terapia. Donde el psicólogo le dijo, no es tu culpa. Él reprimió su identidad por presiones externas. Elena asintió. Pero el dolor persistía. Pensaba en confrontar a Miguel. El amigo que había mencionado Javier. Pero se contuvo. No quería más drama. Miguel. De vuelta en Barcelona. Enfrentaba repercusiones indirectas. Algunos colegas en la escuela donde enseñaba lo miraban diferente. Susurrando sobre su conexión con el tipo del escándalo. Un padre de un alumno lo confrontó, no quiero que un gay influya en mi hijo. Miguel respondió con dignidad, mi orientación no afecta mi enseñanza. Pero internamente. Se cuestionaba si reconectar con Javier valía el riesgo. Había construido una vida estable. Con amigos en la comunidad LGBT de Barcelona. Asistiendo a eventos en el Gaixample. Javier representaba un pasado complicado. Lleno de rechazo y anhelo. Javier. Con tiempo libre forzado. Decidió explorar su identidad. Visitó bares gay en Chueca por primera vez. Sintiéndose como un extraño en su propia ciudad. En uno de ellos, conoció a un grupo de hombres que lo reconocieron del programa. Eres valiente. Le dijo uno. Yo tardé años en admitirlo. Javier conversó con ellos. Escuchando historias de coming out. Rechazos familiares y aceptaciones tardías. Por primera vez. Se sintió parte de algo mayor. Pero también vio el lado oscuro, discriminación en el empleo. Violencia homofóbica en las calles. España había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero los prejuicios persistían en rincones conservadores. Una llamada inesperada de su padre lo sacó de su introspección. Ven a casa. Javier. Tu madre está enferma por el estrés. Era una manipulación obvia. Pero Javier cedió.
En Sevilla. Encontró a su madre pálida. Pero no gravemente y... Es por ti. Dijo su padre. Esta familia se está rompiendo. Javier argumentó, la familia se rompe por la intolerancia. No por mi orientación. Su padre explotó, esto va contra Dios. Puedes elegir ser normal. Javier sintió la ira subir. No es una elección. Papá. ¿Y si lo fuera? Elegiría ser yo mismo. Salió furioso. Cortando lazos temporalmente. De regreso. Javier contactó a Elena para discutir el divorcio. Se reunieron en un parque neutral. Bajo el sol de Madrid. Quiero que seas feliz. Dijo ella. Con voz temblorosa. Pero duele. Javier se disculpó profusamente. Te usé como escudo. Y lo lamento. Acordaron un divorcio amigable. Sin disputas por bienes. Pero Elena añadió, no menciones a Miguel en los papeles. No quiero que sea público. Javier accedió. Sintiendo otra capa de culpa. Miguel. Alentado por un amigo. Decidió visitar a Javier nuevamente. Llegó a Madrid un fin de semana. Y pasearon por el Retiro. He pensado en nosotros. Admitió Miguel. Pero tienes que estar seguro. Javier lo miró, por primera vez. Lo estoy. Se besaron brevemente. Un acto de afirmación. Pero al día siguiente. Un fotógrafo los capturó. Y la foto apareció en las noticias, el marido gay encuentra nuevo amor. El escándalo se renovó. La familia de Javier reaccionó mal. Su hermana lo llamó, estás destruyendo todo. Papá está furioso. Javier defendió, estoy viviendo mi verdad. Pero el precio era la alienación. En el trabajo. Al regresar. Encontró clientes reasignados. Es temporal. Dijo su jefe. Pero Javier dudaba. Consideró renunciar y empezar de cero. Elena. Viendo la foto. Sintió una puñalada. ¿Confrontó a Javier por teléfono, tan pronto? ¿Era el todo este tiempo? Javier negó infidelidad física. Pero admitió emocional. Lo siento. Elena colgó. Decidiendo cortar contacto. Miguel enfrentó su propia crisis. Su madre. Al ver las noticias. Lo llamó, no te involucres en ese desastre. Miguel replicó, es mi vida. Mamá. Pero el rechazo renovado dolió. Javier asistió a una manifestación LGBT en la Puerta del Sol. Hablando públicamente por primera vez desde el programa. Mi salida no fue planeada. Pero fue necesaria. Dijo a la multitud. Recibió aplausos. Pero también abucheos de contramanifestantes. Un huevo voló hacia él. Simbolizando el odio latente. Al final del día. Javier se sintió empoderado. Pero exhausto. El camino a la aceptación era largo. Lleno de pérdidas. ¿Valía la pena? Se preguntaba. Mirando a Miguel a su lado. El romance entre Javier y Miguel se profundizó. Pero no sin obstáculos. Vivían en ciudades diferentes. Lo que complicaba las cosas. Javier. Aún en Madrid. Lidiaba con el divorcio pendiente y la presión laboral.
Miguel. En Barcelona. Equilibraba su trabajo y el escrutinio público. Se veían los fines de semana. Robando momentos de intimidad en apartamentos alquilados. Esto es real. Decía Javier. Miguel asentía. Pero advertía, el mundo no lo ve así. Somos el escándalo. Una traición inesperada vino de un amigo común. Carlos. Quien conocía su historia desde la universidad. Vendió detalles a un periodista por dinero. El artículo reveló el beso pasado, pintando a Javier como infiel crónico. Elena, al leerlo, se enfureció y demandó una compensación mayor en el divorcio. Me mentiste más de lo que admitiste, le dijo en la corte. Javier, representándose a sí mismo, argumentó, fue un error del pasado. Pero el juez, influenciado por la opinión pública, falló a favor de Elena. Javier perdió ahorros significativos, forzándolo a vender su apartamento. Miguel apoyó a Javier, invitándolo a mudarse temporalmente a Barcelona. Ven aquí. Empieza nuevo. Javier aceptó, renunciando a su trabajo en Madrid. En Barcelona, encontró un puesto en un bufete pro-LGBT, defendiendo casos de discriminación. Se sintió útil, canalizando su dolor en acción. Pero la mudanza trajo tensiones. La madre de Miguel los visitó, fingiendo aceptación. Pero sus comentarios sutiles serían, es una pena que no tengas hijos. Miguel la confrontó, somos felices así. Ella se fue molesta, cortando contacto temporalmente. Javier recibió una llamada de su padre, tu madre tiene cáncer. Viene del estrés que causaste. Era real esta vez. Javier viajó a Sevilla, encontrando a su madre en el hospital. No es tu culpa, le dijo ella débilmente. Pero su padre insistió, si abandonas esta fase, quizás Dios la cure. Javier explotó, esto no es sobre mí. Es sobre tu intolerancia. Salió. Pero regresó para apoyar a su madre durante la quimioterapia. En esas visitas, conversó con su hermana, quien suavizó, te apoyo. Pero papá no cambiará. Javier sintió un atisbo de reconciliación familiar. En Barcelona, Miguel enfrentó un dilema ético. Un alumno suyo, un adolescente confundido sobre su sexualidad, le confió sus miedos. Miguel lo aconsejó, sé tú mismo. Pero prepárate para el costo. Pero cuando el padre del chico se enteró, acusó a Miguel de influencia indebida y lo reportó a la escuela. Una investigación siguió, poniendo en riesgo su carrera. Es por asociarme contigo, le dijo Miguel a Javier. Frustrado. Javier se sintió culpable, lo siento. Discutieron, casi rompiendo. Tal vez no estamos listos, dijo Miguel. Pero al final, se reconciliaron, reconociendo que el amor requería sacrificio. Javier participó en un documental sobre coming outs tardíos, compartiendo su historia. El estreno atrajo atención positiva, con mensajes de apoyo de desconocidos. Uno decía, gracias por mostrar que no es tarde. Pero también Hadmei, vuelve al armario. Javier ignoró lo negativo, enfocándose en el impacto. Elena, avanzando,
Encontró un nuevo amor. Le escribió a Javier: te perdono. Sé feliz. Fue un cierre necesario. La madre de Javier mejoró. ¿Y en una visita? Su padre murmuró: quizás no lo entiendo. Pero eres mi hijo. No era aceptación plena. Pero un paso. Miguel fue absuelto en la investigación. Pero el estrés lo cambió. Pagamos un precio alto. Le dijo a Javier. Este respondió: pero ganamos libertad. Una noche. En una cena con amigos. Un debate surgió sobre si coming out público vale el dolor. Javier defendió: sí. Inspira a otros. Miguel dudó: pero destruye vidas. Con el tiempo, Javier y Miguel consolidaron su relación, mudándose juntos a un apartamento en el Eixample de Barcelona. Javier prosperaba en su nuevo trabajo, ganando casos que ayudaban a la comunidad LGBT. Miguel, tras la absolución, recibió una promoción en la escuela, reconocida por su integridad. Pero las cicatrices permanecían. Javier soñaba con el programa de TV, Despertando Sudado. Miguel evitaba noticias sobre escándalos similares. Una crisis final surgió cuando el padre de Javier sufrió un infarto. En el hospital de Sevilla. Javier llegó con Miguel. Su padre, débil, miró a Miguel: ¿quién es este? Javier respondió: mi pareja. Su padre frunció el ceño. Pero no objetó. Cuida de tu madre, dijo antes de morir. En el funeral, la familia se reunió, con tensiones latentes. Su hermana susurró: ¿trajiste a tu novio? ¿Valiente? Javier sintió una mezcla de tristeza y liberación. De regreso, Javier reflexionó sobre las decisiones. Había perdido un matrimonio, ahorros, amigos, pero ganado autenticidad. Miguel, habiendo sacrificado paz familiar, cuestionaba: ¿fue justo para los demás? Javier respondió: la verdad duele, pero mentir destruye. Participaron en Pride en Barcelona, marchando mano a mano. La multitud los reconoció, aplaudiendo. Javier sintió orgullo, pero recordó el costo. Elena se casó nuevamente, enviando una invitación que Javier declinó cortésmente. La madre de Miguel los visitó. Intentando reconciliarse: acepto lo que te hace feliz. Fue un progreso lento. Javier escribió un libro sobre su experiencia, titulado La verdad oculta. Se convirtió en bestseller, sparking debates nacionales sobre represión y aceptación. En una firma de libros, un joven le dijo: tu historia me dio coraje para salir. Javier sonrió: eso hace que valga la pena. Pero en privado, con Miguel, admitían las dudas. Pagamos mucho, dijo Miguel. Javier asintió, pero ¿volvería atrás? No. La sociedad española, progresista pero con bolsillos conservadores, continuaba evolucionando. Javier y Miguel se convirtieron en símbolos, pero a costa de su privacidad. Al final, sentados en su balcón, mirando el atardecer, Javier preguntó: ¿fue la decisión correcta? ¿Es siempre justo priorizar la verdad personal sobre el bienestar de los seres queridos?